Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa Diálogo de Saberes, un programa educomunicativo de la Universidad Católica de Cuenca. Esta ocasión nos acompaña el doctor Andrés Ugalde, quien es director de la carrera en Ciencias Políticas y Gobernanza. Es una carrera novísima, inaugurada por la Universidad Católica de Cuenca, y le damos la bienvenida. Andrés, muchas gracias. Sebas, a ti, muchísimas gracias. Un saludo para todos quienes nos siguen en esta interesante propuesta de diálogo de saberes. Para empezar, ¿qué te parece si arrancamos un poco preguntándote cuál es tu formación académica y tu trayectoria profesional? Ok, un poco bueno, soy economista por la Universidad de la SUAY. Si bien en el bachillerato estuve por otros lados haciendo un bachillerato técnico en mecánica industrial y tal, uno nunca sabe dónde acaba en la U. Terminé estudiando economía y luego haciendo una maestría y un doctorado, un PhD en el área. Vamos, el tema de la academia me ha gustado mucho. Soy profesor de distintas universidades desde muy temprano, casi desde poco después de graduarme. La academia ha sido siempre una de mis grandes pasiones. Luego está el tema de la política, me ha gustado siempre mucho. Pude ser en algún momento director de desarrollo económico de la provincia, director de industrias, y ahora nomás en mayo terminé mi periodo como concejal del Cantón Cuenca. Tuve la oportunidad de salir electo en el 2019 y bueno, ahora nada más hace poco terminamos el periodo de la concejalía y bueno, en este nuevo reto, en este nuevo desafío de hacer de fortalecer esta propuesta de esta nueva carrera de ciencias políticas y gobernanza. ¿De dónde surge la propuesta de generar una carrera en Ciencias Políticas y Gobernanza? Probablemente desde el regreso a la democracia con Rol 2 en el 79, el Ecuador ha vivido en una sola crisis política con breves periodos de paz, en realidad, tal vez el gobierno de Borja, tal vez por ahí algún otro gobierno que pudieron ser más o menos estables, tal vez el de Durán Ballén, pero el resto, vamos, que han sido eh, poblados de crisis graves que han atentado y que han puesto en jaque a la misma democracia del país varias veces, ¿no? Y uno se pregunta cómo salió todo tan mal, cómo llegamos a este punto, ¿no? Y tal vez la razón es, o está detrás de la carencia de formación de nuestros políticos. Yo no sé en qué momento la política se convirtió más en un ejercicio de propaganda, en un ejercicio de publicidad vacío de contenido y en el que los nuevos líderes que dirigen la política del país son personas que carecen de las herramientas para hacer un análisis de cuál es el impacto de una medida económica, cuál es el impacto de una ley, de una erogación de una ley, es decir, cuáles son los impactos de las distintas medidas o acciones que va tomando el gobierno, las consecuencias que se tienen. Simplemente es una política improvisada hecha más del empirismo. Y vamos, en un momento determinado la U, nuestra querida Cato, dijo, bueno, el rector, con la visión que le caracteriza, dijo, bueno, tal vez ya nos hemos quejado mucho, tal vez es hora de dejar de ser parte del problema y ser parte de la solución, y esto será planteando una propuesta, la primera del país, de formación seria de ciudadanos y de políticos. La carencia de políticos bien formados en el último tiempo de pronto también revela una carencia de ciudadanos, perdón, bien formados en lo político. Es cuestión de ver, ¿no?, lo que ha venido pasando. Yo usualmente cuando converso con mis alumnos en clases, remonto el tema hasta el correísmo, porque antes de eso no se acuerdan. O sea, al final hablarles de la valorización Italia uno se acuerda para ellos y es clase de historia, ¿no? Pues son chicos que nacieron después del año 2000. Yo les decía, fíjense, ¿no? En aquel entonces, en el 2008, cuando nací el tema de la Revolución Ciudadana y planteábamos la constituyente, eh, realmente estábamos cambiando la Constitución, ¿no? En la Constituyente de Montecristi habían reformas fundamentales, ¿no? Y sin embargo, esto fue en aquel entonces ya un ejercicio de propaganda y probablemente la gran mayoría de ecuatorianos votaron medio por lo que se enteraban, por mensajes, por las redes sociales que en ese entonces hacían su aparición, medio por lo que dice el vecino, medio por lo que dice el noticiero, pero votaron por la nueva Constitución sin haber leído un solo artículo ni de la nueva ni de la vieja, ¿no? Y poco tiempo después, la Constitución, que tenía que durar 100 años, duró 2. Y habían dos temas absolutamente irrelevantes. El uno hablaba de si es que vale o no vale tener casinos, y el otro hablaba de prohibir las corridas de toros. Y el Ecuador discutió 3 meses sobre la validez de los casinos, cuando en Cuenca hay dos, había creo dos.
y de las corridas de toros cuando ven que estaban prohibidas por ordenanza 10 años antes. Entonces, al final, eh, bajo esa misma lógica, es como elegimos a nuestros políticos, ¿no? Por lo que nos enteramos, por lo que nos llega al WhatsApp, por los que vemos en el Facebook, y por lo tanto la política se convierte en eso, un ejercicio de propaganda y el debate político en un intercambio de insultos. La política está, Roldós alguna vez dijo, la política ecuatoriana está enferma de adjetivos, nos gusta insultarnos y no sacar propuestas. Podríamos decir que los debates se pierden en las falacias ad hominem, normalmente, ¿no? Lo que Claro, hace que, digamos, se convierta en un tema indeseable. No se puede debatir eh, cuestiones de fondo, sino que pues se quedan en superficialidades, ¿no? por supuesto. Cuando planteábamos el nacimiento de esta carrera, algunos amigos decían, oye, pero o sea, vos vas a abrir una licenciatura en ciencias políticas, a los chicos no les interesa la política, es una creencia general que a los chicos no les importa el tema de la política. Y yo decía, no, a ver, a los chicos no les importa o no les interesa sumarse a la política tradicional, a la política de tarima, a la política del insulto, a la política del adjetivo, pero nuestros jóvenes tienen agendas políticas súper claras. A ver, tenemos, si uno les sigue y les ve en las redes sociales a los chicos, son ambientalistas convencidísimos, por ahí tienen una agenda clarísima de defensa del medio ambiente, son animalistas, están defendiendo el tema del género, de la inclusión, son chicos que utilizan el arte y la cultura como formas de expresión política. A ver, nuestros jóvenes hacen mucha política, solo que no lo hacen de manera tradicional, lo hacen a su manera. Interesante que el tema de la política no solamente se restrinja a los temas de Estado, absolutamente, sino que tiene que ver directamente con la sociedad civil, ¿no? Hay mucho que hablar, pero permíteme volver al tema de la democracia en el Ecuador y el proyecto nacional estatal que para muchos ha llegado a un punto de crisis, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo explicas tú, cómo ves el tema y cómo entiendes la democracia? Porque, bueno, llevamos también una democracia contemporánea bastante frágil también y ha tenido rupturas importantes, ¿no? ¿Y cómo miras el futuro de esto? La democracia inclusiva, la democracia participativa, la democracia integral implica mucho más, implica el hecho de formar parte del debate político, de interesarse del debate político, de formar parte de las propuestas, de intervenir desde los distintos espacios, por supuesto, de asistir a las urnas y después de dar seguimiento a lo que sucede, ¿no es cierto? Es decir, aquí en Cuenca, en febrero del 2021, por ejemplo, hacíamos en ese entonces yo mismo como parte del Consejo Cantonal una consulta popular preguntándole a la gente si queremos o no permitir la minería a gran escala en Cuenca, ¿no? La famosa protección de las zonas de recarga hídrica donde nacen nuestros ríos. 85% de los cuencanos votaron a favor, conservar las zonas hídricas, ¿no? Y sin embargo el gobierno creo que tomó la consulta popular más como una sugerencia que como un mandato, lo pasó de largo y la agenda minera está en marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día el ciudadano fue a votar y después se olvidó. El tema se reduce a una democracia de urnas. El día de las votaciones somos poderosos, el día de las elecciones todos contamos, pero al siguiente día ya no. Al siguiente día son otros los que deciden qué es lo que hace y desafortunadamente el CEO de una multinacional minera no se elige por voto popular. Desafortunadamente los grandes jerarcas que están al frente de las grandes instituciones de crédito, que mueven los capitales, que mueven los intereses, ellos no son elegidos o electos por elección popular o por el pueblo, ellos están puestos ahí directamente para defender agendas económicas que cuando se quitan la careta verde del ecologista tienen intenciones muy claras y entonces, claro, la democracia se convierte en un cascarón vacío por dentro, a punta de invocar la democracia todos los días hemos terminado por vaciarla de contenido, no lo digo yo, ¿no? Galeano, cuando Eduardo Galeano hablaba en las venas abiertas de América Latina de la reforma agraria, decía eso, ¿no? Los grandes latifundistas encontraron la mejor forma de nunca hacer la reforma agraria y era invocarla todos los días. En el Parlamento todos los días se hablaba de la reforma agraria, se presentaban proyectos, se creaban comisiones, precisamente, si quieres que algo nunca se haga, crea una comisión y ponle a cargo, ¿no? Decía. Entonces, claro, la forma que nosotros estamos haciendo es lo mismo, ¿no? Invocamos la democracia todos los días, hablamos de vivir en una sociedad democrática
de defender la democracia, pero es un espejismo. Entiendo que una de las líneas claves entonces de la carrera será la reflexión sobre el poder. ¿Cómo Bueno, por miras tú supuesto. desde los principios filosóficos, éticos, este abordaje? Creo que el tema del eje ético tiene que ser un eje transversal, ¿no? No puede ser simplemente una materia, tiene que ser un eje transversal porque es la única parte de la política que no debería ser negociable, ¿no? Necesitamos políticos honestos y buenos y capaces. Y hay que buscar que esto suceda, y si es que no los tenemos a mano, pues hay que formarlos, y de hecho esa es una de las grandes necesidades que pienso que estamos cubriendo desde la carrera, ¿no? Porque creo que en el imaginario popular de cómo se concibe a la política como esta vocación de servicio, claro que hay varios temas que se tienen que ir estudiando, que se tienen que ir fortaleciendo, y la ética es uno de los componentes esenciales. Se es o no se es ético. Uno no puede ser medio ético en la vida, ¿no? El hecho de dar herramientas económicas para que se sepa qué mismo es el socialismo, qué mismo es el capitalismo, qué es lo que hay entre este blanco y negro, una gran gama de grises, qué es lo que tenemos por ahí. Tenemos que volver al origen, a la base de la política, al ser político, al son politicón de Platón, al saber que todos los seres humanos somos políticos. No existe esa persona apolítica, tal cuestión no existe. Habrá un ser humano que sea apartidista, un ser humano que no entre en el proselitismo, que no tome bandos, pero decir que no me interesa la política es decir que no me interesa lo que sucede a mi alrededor, es meterme en mi metro cuadrado y pensar que ya lo que le pase al vecino nomás no es mi problema, y esto ya nos ha causado problemas antes. Siempre se escucha, ¿no? El tema de que, y me lo han dicho, no vas a poner ética, qué bueno que pongas ética, porque finalmente la política en el Ecuador es totalmente corrupta, ¿no? Y, a ver, la política no es corrupta ni la política es honesta. Los honestos o los corruptos son los políticos, los seres humanos de carne y hueso que hacemos política. Y yo creo que la magia de hacerlo, además de una carrera universitaria, es que vamos a hacerlo o vamos a hacerle esta pregunta a un grupo de jóvenes, de peladitos, de 18 años. Y creo que todos recordamos cómo éramos esos 18 años, esos 19 años, era la época de la ideología en la que uno aprendía a tocar guitarra para sacar canciones protesta y andaba ahí cantando las canciones de Silvio y con el póster del Che Guevara pegado en la habitación, y esas épocas de ese idealismo puro, de el bien por el bien mismo. Ahí, en esa edad están los chicos a los que les apuntamos la carrera para tomarles a esos nobles políticos de 18 años cuando están en ese estado puro, cuando son idealismo puro, cuando la honestidad es todavía posible, y decir, bueno, vamos a trabajar con esta materia prima, que es mucho más valiosa. Uno va por la calle y escucha, ¿no? Se necesitan principios, pero en este caso son principios éticos razonados, hallados también en el estudio, mirar el por qué, el para quién, entiendo también. Exacto, por supuesto. Y bueno, en esa línea, pues también orientar las acciones hacia este bien colectivo que finalmente también requiere cierta organización, cierto orden. Entiendo en el ejemplo que tú me das, también está inscrita esta concepción del orden. El estudio de lo político también implica este componente importante para organizar a la sociedad. Por En supuesto. este contexto, bueno, ¿cuál es el papel de la libertad? La libertad, la igualdad, que equivale a justicia, son básicamente los dos grandes postulados de la democracia, ¿no? Eh, por libertad, ¿qué entendemos? Primero hay que saber libertad de quién, ¿no? Porque ¿qué queremos darle? ¿Libertad a la gente o queremos darle libertad al dinero? Porque es distinto. Porque yo creo que con el dinero sucede al revés de lo que sucede con las personas. Mientras más libre, peor. Así que, ¿a quién queremos en primer lugar? ¿Qué queremos liberar? ¿Queremos liberar a la persona para que pueda perseguir sus intereses o queremos liberar los grandes capitales para que se siga profundizando la brecha de desigualdad que ya tenemos en el país? Y luego está el tema de la igualdad, está el tema de la justicia. Porque, a ver, nosotros vamos por el centro del país y vamos a las comunidades indígenas donde vemos a esos niños ahí viviendo en la miseria o en los cinturones de pobreza de Guayaquil, y decimos, este niño que está aquí semidesnudo, ¿es libre de ir a la escuela? Claro que es libre de ir a la escuela, nadie se lo va a prohibir, pero no puede, porque no tiene las herramientas.
porque no tiene la capacidad, porque no tiene los recursos. Entonces se trata de, ok, la libertad es la libertad de acceder a los distintos eh, espacios que te brinda la sociedad civil, pero hay una equidad mínima necesaria para que esta libertad pueda, para que tú puedas hacer uso de esa libertad. Entonces, algún filósofo decía que cada pueblo tiene líderes que se merece. Cuando hemos tenido estos terribles líderes en la política ecuatoriana que han hecho tanto daño, ojo, no son emperadores, no están ahí por título hereditario, nosotros les pusimos ahí. Y a veces les hemos puesto ahí porque la alternativa era peor. Llegó a la segunda vuelta con uno que quién sabe, la alternativa era peor todavía. ¿No? Llegamos a este nivel de deterioro de la política y precisamente es eso, porque no hay cuadros políticos, no hay políticos claros, porque tal vez los que estarían en condiciones nos meten a la política, porque es un ejercicio demasiado ingrato, demasiado peligroso, inclusive ahora no vemos que puede hasta salir muy caro, hasta comprometer la vida. Insistimos desde hace no sé cuántos años en seguir eligiendo presidentes que piensan que el Ecuador se acaba en Riobamba, y claro, el sur del país está abandonado. Fíjense datos como este, ¿no? La provincia de La Suay tributa, bueno, provincia de La Suay, Cantón Cuenca nada más, tributa cerca de 900 millones a 1.000 millones de dólares cada año al erario nacional y recibe a cambio 40, o sea, el 5%. Entonces vivimos en un territorio como Cuenca que no existe para la vialidad, que no existe para la obra social, que no existe para la infraestructura. Cuenca no existe para tener carreteras. Pero Cuenca sí existe para poner una cárcel de máxima seguridad y existe para agenda minera y existe para destruir sus páramos. Entonces, claro, uno habla de qué tipo de justicia tenemos ahí cuando tienes un Estado que te ignora. En una coyuntura de violencia como la que vivimos, es posible la democracia y no solamente eso, es posible la política y cómo salir de eso, si no se puede. Se trata de eso en la política, de ver lo que está detrás, de ver la causa del problema, ¿no? Ahora, hoy hay el debate, último debate presidencial, que fue una tristeza el debate presidencial, fue un tema lamentable. Claro, como el tema de la política, de la seguridad, de la inseguridad está de moda, porque recién le mataron al alcalde de Manta, le habían asesinado a un candidato presidencial en días pasados. Creo que todos además tenemos miedo de salir a la calle porque estamos viviendo una crisis terrible de seguridad. Todos hablaban de la mano dura y de que tenemos que tener más policías y más armas y la mano dura contra los delincuentes y evocan el ejemplo de Bukele, que a mí me parece aterrador lo que hace Bukele. O sea, un irrespeto total a los derechos humanos, pero bueno, harina de otro costal. Y evocan el tema de Bukele y más policías y más armas, y en un momento determinado yo digo, a ver, no estamos tratando de apagar una fogata echándole gasolina, porque combatir violencia con más violencia, no sé qué resultado te dé. Entonces, claro, como tenemos muchos delincuentes, entonces tengamos más policías con más armas. Yo no le oí a un candidato en el debate decir, necesitamos empleo, ampliar el empleo, crear plazas de empleo y universalizar, democratizar, ampliar el acceso a la educación, porque tenemos que sacarles a esos chicos de las calles, a esas personas, a esos jóvenes de las calles. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Es claro que el preocuparse por temas políticos es clave para romper estos círculos viciosos. En todo caso, en esta perspectiva, la carrera de ciencia política es un aporte fundamental. Es una apuesta fundamental que lo que busca además es eso, ¿no? El ejercicio del pensamiento. Y sabes además una cosa, ¿no? No solamente tienes que ser candidato, la idea es saber que hay todos los espacios en los cuales se puede, muchísimos espacios en los cuales se puede hacer el ejercicio de la gestión de la política. Recién un chico me preguntaba, bueno, ¿y dónde voy a trabajar? Decía, a ver, sí, claro que vamos a formar líderes y ojalá políticos que tengan herramientas para terciar en las elecciones y tener otro tipo de líderes de acuerdo. Pero también vas a tener herramientas para ser un trabajador y un funcionario público. La aplicación del licenciado en ciencias políticas y gobernanza está en muchísimos campos y que se tenga que saber que desde todos los campos puedes aportar a hacer un país mejor, a hacer un país que finalmente es lo que está en la declaración de principios de la carrera. Desde todos los espacios puedes y debes aportar a fortalecer la democracia, la libertad y la equidad, que es el principio de la carrera.
Bueno, con estas palabras quiero agradecerte por el tiempo que nos has dado, Que va, un placer. felicitarte por la iniciativa, desearte la mejor de las suertes, estamos a la expectativa, es una apuesta importante la que se está Es una haciendo apuesta. y a usted también agradecerles por seguirnos en este espacio y les invitamos a continuar viéndonos en el programa Diálogo de Saberes. Muchísimas gracias.